unidad número 4 de nuestra asignatura Derecho Administrativo. Ahí va. En esta unidad se intitula Patrimonio del Estado y potestad sancionadora del mismo. Vamos a ver temas como el patrimonio del Estado, los elementos, el derecho público, derecho privado, patrimonio nacional, propiedad originaria, dominio directo, dominio público, las formas del derecho público para el dominio de los bienes. Vamos a hablar, estimados amigos, por ejemplo, de la cuestión que versa sobre de los elementos como la expropiación, la confiscación, decomiso, nacionalización, los esquilmos, facultad sancionadora del Estado, policía administrativa, poder público, potestad sancionadora de la administración, sanciones administrativas, justicia administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a hablar que este tribunal, cómo se encuentra conformado, Secretaría General de Acuerdos, Pleno de la Sala Superior, salas regionales, Junta de Gobierno y tramitación de un juicio contencioso administrativo. ¿Vamos bien, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar y entonces iniciamos ahora sí ya con nuestra cuarta y última unidad. Bien. Patrimonio del Estado. ¿Sale? El patrimonio va a ser la universalidad de derechos y acciones que goza el Estado. Tienen una valoración económica y sumado con las obligaciones que los graban, van a ayudar a cumplir con los fines del Estado. Entonces, esta riqueza que tiene nuestro país es el patrimonio. Sobre esta riqueza, mis queridos amigos, hay que revisar temas que son fundamentales. En esto, vamos a ver si es un patrimonio activo que implica un tema de riqueza, que implica un tema de lo que yo puedo disponer para el gasto público, o es un patrimonio pasivo, que son obligaciones, que son deudas que tengo que hacer frente. ¿Vamos bien? Entonces, este es un patrimonio, una universalidad de derechos que tiene el Estado. En relación a todo esto que venimos señalando, vamos a llegar a un punto muy importante. Los elementos del patrimonio del Estado es el conjunto de bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles. ¿Sale? Por ejemplo, lo que son tangibles son corpóreos. Los intangibles son, por ejemplo, los incorpóreos, las marcas, las patentes, los derechos de autor, las invenciones y demás. Que también sobre esto México pues tiene un patrimonio sobre este tipo de recursos. ¿Lo entendemos, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Dentro de los bienes de dominio público vamos a encontrar que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El rector, el que controla la economía, es el Estado. ¿Sale? Están destinados al servicio público, están destinados al dominio directo de la nación. Y este sector público lo puede trasladar a particulares que son bienes de dominio privado, los bienes muebles o inmuebles del Estado. Escuchen bien, tienen una situación jurídica similar a la de los particulares, ¿sale? Se pueden vender, se pueden rentar, se pueden transferir, se pueden permutar y por ello son materia de muchos contratos regulados por el Código Civil. ¿Entendemos esto, compañeros? Por ejemplo, vamos a ver, dominio público, uso común destinados a un servicio público. Por ejemplo, vamos a hablar del patrimonio federal.
¿Palacio Nacional sería un bien de dominio público? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, está destinado a un servicio público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las oficinas de las secretarías de Estado son dominio público? Sí, Sí, también, ¿verdad? Ok. Dominio privado. Vamos a suponer que el gobierno federal tiene un bien inmueble que no lo utilice como una oficina pública, que no lo utilice de alguna manera con la finalidad de prestar un servicio, pero tiene ese bien. ¿Lo puede transmitir a un tercero? Sí, ¿verdad? sí. Ok. A Sería ver. como, maestro, creo que sería como transferir ese bien en un comodato. A veces así lo hacen. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, vamos a hablar de lo siguiente. Estos bienes que obtuvo el Estado a través de un decomiso, ¿sale? Aquí está. A través de esta figura del decomiso, el Estado obtuvo esta cantidad de bienes. ¿Qué puede hacer el Estado en relación con esos bienes de dominio privado? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿O qué es lo que normalmente hace con esos bienes obtenidos por decomiso? ¿Qué hace? ¿Se los Los, queda? los subasta, ¿no, Puede maestro? venderlos, rentarlos. Los subasta, los renta, los Ajá. transmite a terceros, los dona, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero el Estado puede hacerlo. ¿Lo entendemos por qué? Si está claro por qué son bienes de dominio público y por qué son bienes de dominio privado, le decomisamos una propiedad a un narcotraficante y demostramos que tiene que versa sobre un tema de que ese inmueble lo utilizaba para la comisión de delitos. La pregunta importante es, ¿ese inmueble que fue objeto de decomiso se puede transmitir a terceros? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Ok. A ver, atentos, ¿eh? Porque hay bienes que son de dominio público que el Estado decide convertirlos a bienes de dominio privado. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Imaginemos, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis. Imaginemos que en tiempos de antaño teníamos este palacio que se destinaba como residencia oficial para el titular del Ejecutivo. Y después el titular decide hacer un traslado a una nueva propiedad, a un nuevo inmueble que va a ser de dominio público, ¿sale? Y este decide sacarlo de este régimen y decide que puede ser objeto de dominio particular. Lo puede rentar, lo puede vender, lo puede transmitir, etcétera, etcétera. ¿Se entienden las dos naturalezas, compañeros? ¿Se entiende la situación que tiene el Estado en relación a este patrimonio o no? ¿Sí lo vamos comprendiendo? Sí. De hecho, maestro, es lo que sucede actualmente con el Palacio de Gobierno. No creo que ya no es tanto del presidente, sino que la gente puede entrar. No, nunca ha sido el presidente, es de dominio público. O sea, a lo que vamos es, el presidente reside ahí, sí, pero ¿para qué se destina ese palacio de gobierno? ¿Para qué se destina? ¿Cuál es el objeto? Un servicio público, ¿verdad? Hay oficinas, ahí despacha el presidente, ahí se reúne con secretarios, ahí de alguna manera hay algunas personas involucradas con el sector productivo del país que tienen reuniones con el presidente. No es una residencia privada, es una residencia, bueno, en este momento es una oficina de gobierno que se utiliza para los beneficios de la nación. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué más tenemos, compañeros? Tenemos el siguiente comentario. Ahí va.
Atentos, por favor. Muy bien. El patrimonio del Estado de derecho público y de derecho privado. Empecemos con el patrimonio de derecho público. El Estado como entidad soberana para cumplir sus funciones de derecho público, para cumplir con las fines del interés social, conocido como impuestos, contribuciones, aprovechamientos, emisión de bonos de deuda pública, se encuentran enfocados a cubrir el gasto público en el presupuesto de egresos. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, ¿qué hace el Estado con ese patrimonio de derecho público? ¿A qué lo destina, compañeros? ¿Cómo lo recibe y qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer? Ya lo vimos. A ver, lo vimos en la unidad anterior. Aquí va. El Estado tiene un patrimonio. El Estado tiene recursos. El Estado tiene que vigilar la riqueza del país. ¿Sale? Y en este punto tenemos que vamos a verificar los ingresos que vamos a recibir. ¿Sale? Y por otra parte, voy a ver de este ingreso que tengo, a qué lo voy a destinar. Toda esta cuestión que versa sobre el ingreso y el gasto es una vinculación de derecho público. Hay un interés social, hay un interés en general de a qué se va a destinar este patrimonio del Estado. ¿Está claro? Y tenemos también el derecho privado. En este punto, destacamos lo siguiente: actividades empresariales o mercantiles del Estado por medio de organismos descentralizados, empresas públicas de participación estatal, para obtener utilidades, ganancias, capitales que incrementan su patrimonio. Por ejemplo, el tema de el organismo descentralizado llamado Petróleos Mexicanos, Pemex, la explotación de recursos, la refinación de productos derivados del petróleo, el tema de la venta de este producto, el tema del crecimiento de esta empresa. Estos activos van a servir para la economía del país. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? El Estado participa directamente en la economía, el Estado contrata, el Estado interviene, el Estado es productivo y de alguna manera genera riqueza. ¿De dónde obtuvo esto? De un patrimonio del Estado, público o privado. ¿De dónde? ¿De dónde surgió? De un vínculo de derecho privado, a través de estos acuerdos, a través de estas concesiones, a través de estas transmisiones, enajenaciones. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Atentos, por favor. Decimos lo siguiente: el patrimonio nacional. Ahí va. Federal. Acuérdense que somos una federación. Y hay un patrimonio que nos dice el artículo 27, que es de la nación, la federación. Pero México se integra a partir de este sistema federal por estados libres y soberanos, que en realidad no son soberanos, tendrían que ser independientes, porque soberanía hay una sola. Hay un patrimonio nacional federal, de lo cual este patrimonio es administrado por el Poder Ejecutivo Federal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien?
¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Ok. Pero también tenemos un patrimonio nacional de las entidades federativas. Es decir, este patrimonio es directamente administrada por la entidad federativa correspondiente. El que se debe encargar de esta función es el titular del poder ejecutivo de la entidad federativa del Estado. ¿Sale? Por ejemplo, el Palacio de Gobierno en el Guadalajara, Jalisco, donde despacha el titular del Ejecutivo, pues es el patrimonio nacional de la entidad federativa. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Y por otra parte, por supuesto, tenemos el patrimonio nacional de los municipios. El Palacio Municipal, las oficinas municipales, donde tienen las sesiones de cabildo, estos recursos que tiene el municipio, pues es su patrimonio también. ¿Entendemos esto? México es una federación. Esta federación se encuentra conformada por estados libres e independientes y la Ciudad de México. ¿Sale? En ese punto, los estados también tienen órganos desconcentrados que serían los municipios que también tienen sus propias competencias y atribuciones. En pocas palabras, compañeros, en este sistema federal, lo que ocurrió es que la federación, hasta cierto punto, va cediendo parte de sus funciones. Esta es la federación. Ahí va. A ver si a lo mejor sí me entiende más. Ahí voy, ¿eh? Imaginen que esta va siendo una sesión de funciones. Ahí va el estado. Ya va el municipio. Entonces va viendo una sesión. Los actos y actividades y el patrimonio de la federación, la cesión al patrimonio de las entidades y más todavía aún con el de los municipios. ¿Se va entendiendo, mis queridos abogados y abogadas? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos ahora bien el tema de el patrimonio nacional de los organismos descentralizados. ¿Sale? Y los que ya hemos mencionado con antelación. Recuerden que los organismos descentralizados van a tener su propia personalidad jurídica. Y dentro de esta personalidad jurídica que tienen los organismos descentralizados, ¿sale? Tenemos que es la siguiente. Personalidad jurídica. Tienen tienen una denominación, ¿sale? Tienen una capacidad, tienen un patrimonio, tienen un denominación, falta una cuestión, nacionalidad, y me falta un elemento. ¿Lo recordarán, compañeros? ¿Cuál sería? Domicilio. ¿Sale? Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica y al tener un patrimonio, ello implica que tienen sus propios bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, y administran sus propios recursos. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien?
¿Sí? Ok, también, por supuesto, las empresas públicas. Estas también, por supuesto, van a tener su propio patrimonio y lo van a administrar, pero al final de cuentas, todo este patrimonio es de la nación. La participación que la federación reparte a los estados y también, por supuesto, al final, el patrimonio para los particulares de origen de quién es, compañeros, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución. De origen, quién es la propietaria originaria del suelo, del subsuelo, de la propiedad. ¿Quién es? ¿Nadie? ¿Quién es, compañeros? La federación, La nación, exactamente. La nación es la propietaria originaria. Si no es así, compañeros, entonces díganme cómo vamos a llevar la expropiación de ese terreno. Si la autoridad dice que es por causa de utilidad pública, yo me puedo poner y decir, no se lo van a llevar porque no quiero. Pues al final de cuentas, para eso está el decreto expropiatorio, ¿verdad? Es decir, necesito que esta propiedad regrese a mi propiedad originaria porque voy a construir una obra pública. Y entonces por este terreno te voy a indemnizar porque yo como nación voy a recuperar mi propiedad originaria, pero te voy a reconocer tu derecho a una indemnización. ¿Nos queda claro? Ok, ahí va. Entonces, este es un tema central, la propiedad originaria de la nación. La nación mexicana tiene la propiedad. ¿Qué implica la propiedad, compañeros? ¿Qué implica? Ese es un tema de derecho civil. ¿Qué implica, compañeros? ¿Posesión? Algo así, pero tiene otros elementos. ¿Qué es la propiedad? Ahí va. La propiedad tiene tres elementos. Ahí va. Propiedad. Tiene el uso, ¿vale? El goce y la disposición. Muy bien. Uso, goce y disposición. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Quien va a utilizar esa propiedad originaria, quien la puede explotar, quien puede disponer de ella es la nación. El disfrute implica el aprovechamiento de los frutos naturales, de los frutos civiles e industriales que produzca la cosa. ¿Sale? Es decir, todo lo que una propiedad nos dé. Y la disposición, porque yo puedo transmitirla, yo puedo enajenarla, yo puedo disponer de la misma. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces reiteramos. Esto es el dominio total que la nación ejerce sobre estos bienes. Esta propiedad implica las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Todo esto corresponde a la nación, ¿sale? Y en este punto tiene derecho a transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo en este punto la propiedad privada. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo o no? Es decir, ¿quién es el propietario originario de todo esto que llamamos México?
¿Quién es, compañeros? ¿Quién es? La La nación. nación. La nación es la propietaria originaria de todo esto. ¿Sale? Explota sus recursos que se encuentren en esta superficie continental, explota los recursos que se obtienen del subsuelo, ¿sale? Y de alguna manera también el tema del mar territorial, 10 millas náuticas, y también el de la zona económica exclusiva, ¿sale? Que son 200 millas náuticas. ¿Vamos bien? Un dominio directo. Y dice que el Estado, que la nación, puede transmitir el dominio de estos bienes a los particulares. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Dominio directo. Los recursos naturales, la plataforma continental, todo el territorio de nuestra nación, los zócalos submarinos, elementos minerales, ¿sale? Yacimientos, salinas y todos los elementos del subsuelo. ¿Se entendió o no, compañeros? ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? Si esta propiedad que se encuentra dentro de nuestro país, ¿qué pasa si usted encuentra un yacimiento de petróleo? ¿Quién es el titular del suelo y del subsuelo, compañeros? ¿Quién es? Usted La podrá nación. explotar, usted La no puede nación. explotar ese recurso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿quién tiene el dominio directo de ese bien? La nación, ¿verdad? ¿Se entiende qué implica el dominio directo? ¿Vamos bien? Ok. Si encontramos algún recurso, algún mineral, un yacimiento de petróleo en el mar territorial o la zona económica exclusiva, ¿quién lo va a ejercer? ¿El descubridor o la nación? La nación. La nación. Muy bien. Ahí va. Dominio público. Conjunto de bienes que se reconoce como elemento esencial para que sean aprovechados por la comunidad. ¿Sale? En ocasiones la federación tolera determinados aprovechamientos precarios y transitorios con el objeto de ser debidamente utilizados. ¿Qué significa este dominio público, compañeros, de conformidad con lo que estamos viendo? ¿Qué implica? Pues esa cuestión de que el Estado tiene un dominio público porque se aprovecha por la comunidad, ¿sale? Hay una tolerancia de la explotación de ciertos recursos por parte de particulares, pero bueno, con tal de que sean debidamente utilizados, a veces el Estado permite esta explotación. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Por qué es dominio público? Porque son aprovechados por la comunidad. Y aunque el Estado tiene un dominio directo, pues a veces es permisivo con este dominio y que los particulares lo realicen, ¿verdad? ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, seguimos. ¿Podría Sí. darnos un ejemplo de esto último, maestro, por favor? De un Dominio público, por ejemplo de ejemplo. dominio público. ¿Las playas, por ejemplo, pueden ser? Exactamente, exactamente. Una playa es un ejemplo de un dominio público. ¿Quién es el propietario originario? La nación. ¿Pero qué permite el Estado? Pues Que que la gente aproveche lo la playa, aproveche. ¿verdad? Ujú. Que transite sobre ella, que de alguna manera, a veces, aprovechamientos precarios que pueden llegar a ser ilegales, ¿verdad? Por ejemplo, que un hotel se aproveche la playa donde se ubica, ¿verdad?
Lo que es ilegal es de que de pronto no permita el acceso a terceras personas porque no es su propiedad. ¿Me entiende? Sí, 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 tolero. Ok, aquí tienes tu hotel, tienes salida aquí a la playa, va, aprovéchala, a lo mejor ahí pon tus palapas, permite que se instalen tus clientes, pero no restringas el acceso a otras personas porque no es tu propiedad. ¿Me entiende? Sí, sí, vamos bien ahí, Nelly, ¿sí se entendió ese ejemplo? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Vámonos con el siguiente comentario. Ahí va. El Estado va a tener un dominio, ¿sale? Sobre estos bienes y hay una forma en las cuales el Estado va a adquirir el dominio de bienes. ¿Cómo se va a dar? A ver, es decir, los bienes los tienen particulares, pero el Estado dice, vénganse para acá, regresen a la propiedad originaria. Vamos a hablar de la expropiación, de la confiscación, del decomiso, de la requisición, de la nacionalización y de la servidumbre administrativa. ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Listos. Vamos a empezar con el tema de la expropiación. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Acto jurídico unilateral. ¿Sale? ¿Por qué es unilateral? Porque el Estado determina hacerlo y no tiene que pedir el consenso al particular de derecho público, por medio de cual la administración pública hace una compra forzosa a un particular de un bien que es de su propiedad para atender ¿qué, compañeros? Un servicio público, una obra pública o cualquier función de interés social mediante la indemnización respectiva. Ahí va. Los ejemplos que hemos venido señalando con antelación. Este es mi terreno, esta es mi propiedad y yo la tengo ubicada en donde el gobierno ha decidido la construcción de un aeropuerto. Aquí está. Van a construir un aeropuerto. Es mi propiedad, pero al final lo que va a hacer el Estado es que esta propiedad, esta compra forzosa, va a servir para una función de derecho público, va a servir para una obra que va a prestar un servicio público a la nación. Entonces, esa compra forzosa se va a dar a través de la figura de la expropiación. ¿A qué tengo derecho en relación a esta compra forzosa? Pues a una indemnización, ¿verdad? Pero si el Estado demuestra la causa de utilidad pública, así no esté de acuerdo, se va a llevar este decreto expropiatorio. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? ¿Sí? Características del decreto expropiatorio. Ahí va. Es un acto jurídico unilateral de derecho público. ¿Se entiende este concepto? ¿Está claro? ¿Qué significa? El Estado me dice, ay, fíjate que voy a construir un aeropuerto. Y la verdad que tu terreno se encuentra donde se piensa construir. ¿Quieres vendérmelo? No, ¿verdad? Es un acto jurídico unilateral porque el Estado toma la determinación y no nos pide si estamos o no de acuerdo. ¿Sale? La compra, ¿cómo va a ser, compañeros? Aquí lo señalamos. ¿Cómo es la compra? Forzosa, ¿verdad? ¿Sale? Si quieres y si no, pues también te lo voy a adquirir porque necesitamos la construcción de la obra pública. El Estado ejerce su potestad soberana. ¿Cuál es la finalidad de esa expropiación, compañeros? ¿Qué es donde podemos ganar al Estado en un juicio de esta naturaleza, en un amparo? ¿Qué es lo que debe de motivar a la autoridad? ¿Qué es lo que debe de fundar la autoridad? La causa de utilidad.
de utilidad pública. Pública. El Estado tiene que cumplir con esta función. Una universidad, un aeropuerto, una carretera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Si dice el gobernante en turno, ¿es de que ahí voy a construir mi casa? ¿Es una causa de utilidad pública? O si realmente el Estado no logra demostrar la obra pública que va a construir, ¿se entiende? Es decir, no porque nos emitan un decreto expropiatorio significa que ya lo perdimos, ¿eh? Porque si logramos demostrar que el Estado no acredita la causa de utilidad pública, ¿qué creen? Voy a dejar sin efectos ese acto administrativo. Lo voy a tirar abajo. ¿Me entendieron por qué? ¿Sí? ¿Qué va a recibir el particular sobre esa compra forzosa? Una indemnización. ¿Qué es lo que va a recibir el particular afectado? Tenemos la declaratoria de la expropiación y será mediante la publicidad de la resolución del decreto expropiatorio que expide el gobierno federal o que expide el gobierno de una entidad federativa. ¿Vamos bien? A ver, imaginemos este caso. Me expropiaron mi propiedad. Y a lo mejor en el decreto la autoridad no logró señalar del todo la causa de utilidad pública. Me fui a juicio y como no es materia de suspensión por el tema de la obra pública, cuando gano el amparo, me dicen que efectivamente el decreto expropiatorio no fundó ni motivó de forma contundente la causa de utilidad pública. Y después de que gano el juicio, ¿qué creen? Sobre mi terreno ya hay un aeropuerto. La pregunta es, ¿podemos dejar sin efectos ese acto de autoridad o ya no? Pues ni modo, vamos a destruir el aeropuerto para que me regresen mi propiedad. No, No se paga, ¿no? Lo que nos queda se es un tiene que tema llegar a un acuerdo, ¿no? lo que nos queda es un tema de cumplimiento sustituto, un tema de una indemnización. La autoridad lo que nos tiene que pagar por esa afectación que nos causó. ¿Se entiende? Bien, mi estimada Mónica, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, pero yo tengo una duda. ¿Quién establece el monto total por la finca, por el lugar? Pues miren, hay 3 tipos de cotizaciones en el tema del avalúo. La propiedad, el valor comercial, el valor catastral y el valor de avalúo. Las mejores concesiones, la mejor negociación que usted puede obtener es tratar de llegar a un acuerdo sobre un valor comercial o de avalúo, por lo menos. ¿Sale? Lo peor que le puede pasar es que lo quieran pagar a un valor catastral, porque entonces el pago va a ser muy inferior. Es que sí, sí me queda como esa duda. Yo digo, sí va a ser pues menor. ¿Sí? Sí, normalmente el Estado lo que va a buscar es pagar el valor catastral, para que le Ok. pague lo menos que se pueda. Muy ¿Sale? bien, maestro, gracias. Sí, y si usted logra, mira, les voy a contar una cuestión que nos ocurrió hace muchísimos años aquí en la Ciudad de México, cuando yo todavía estudiaba, había, no, creo que no, sí, ya tenía algunos años que había terminado, y resulta que había una propiedad que se había emitido un decreto expropiatorio sobre esta propiedad. Esta propiedad se compró por ahí como del 2008. Bueno, no, el Estado emitió un decreto expropiatorio como por ahí como por ahí del 2008. El gobierno de la Ciudad de México, decreto expropiatorio. La construcción del tren, del metro de la línea 12. ¿Sale? La que hace algunos años sufrió un accidente. Muy bien. Ok. Sí existía una causa de utilidad pública, compañeros. Sí existía un tema de que era una potestad que tenía el Estado. Sí existía un decreto expropiatorio que había emitido el gobierno de la Ciudad de México. Pero en ese decreto había muchas falencias y había muchas irregularidades. Cuando se ganó el juicio, sobre todo en el amparo,
se determinó que efectivamente el acto de autoridad había causado agravios al interés del particular y que le había causado una afectación en su persona y en su patrimonio. Por lo tanto, el amparo resultó favorable para el quejoso, para el particular. El punto es, cuando se ganó el juicio, ¿qué creen? Ya sobre su propiedad pasaba la línea 12. Vamos a desviarla para que ese particular, pues le regresemos su propiedad. Ya no, ¿verdad? No. Ya no. Lo que nos queda es un tema de indemnización. ¿Qué fue lo que logramos? En su momento, ¿saben por qué no aceptó la indemnización en particular? ¿Por qué se imaginan, compañeros? Porque le querían pagar con un valor catastral. Exactamente. Al principio solamente querían pagar el valor catastral. Si no más recuerdo, la propiedad estaba catastralmente evaluada en 300,000 pesos. ¿Sale? Se resolvió el juicio por ahí del año 2013, más o menos por ahí. Ya estaba el metro, ya todo funcionando. Cuando se ganó el juicio, mis estimados amigos, el inmueble tenía ya un valor. En este momento, en el 2008, el valor comercial del inmueble, si no más recuerdo, era como de 2 millones de pesos. Hola. Para el 2013, el valor del inmueble ya estaba como por ahí de 3 millones de pesos. ¿Sale? Maestro, Mande. fíjese que yo tenía entendido que, bueno, en el 2008, una maestra en la carretera de Ameca a Guadalajara, tenía entendido que era muy difícil o que era casi nulo que un particular le ganara, pues, a la nación, pues, en este caso. En el 2008, una maestra le querían expropiar su domicilio, que era un rancho. No, la verdad no me sé bien cómo le hizo, pues, pero se amparó y se fueron a juicio. A ella hicieron la carretera a Meca, Guadalajara, y ganó, pero a ella no le indemnizaron porque también le querían pagar valor catastral. Y ganó el juicio a punto de que la carretera es la única curva que hay. O sea, no le expropiaron su rancho, pues. Oh, Esto fue en el 2008. pues bueno, mira, Ahí desconozco. ajá, a ver, Sandra, sí te escucho, a ver. Creo, ajá, Sandra, Sí, dígame, maestro. ok, a ver, ¿sabe cuál es el problema que ocurre en su caso? Me parece más o menos puede ser así, y lo que ocurrió en este caso es de que la autoridad no fundó ni motivó adecuadamente, porque existía la causa de utilidad pública, dígame usted, si existía o no, si existe o no. ¿Qué está por encima? ¿El interés de esta persona y su rancho o el interés general? ¿Qué está por encima? El interés general. El interés general. Posiblemente no argumentó bien la autoridad y esto ocurrió. Ahora bien, me parece que también fue muy omisa la autoridad y le voy a decir por qué. Porque independientemente de que se hubiese amparado, de que hubiese hecho lo que quisiera esta persona, no se concede la suspensión cuando se afecta los intereses de la colectividad, y en este caso es la construcción de obra pública. Es decir, aunque hubiese ganado el amparo, ¿qué creen? Debieron haber construido la carretera como venía diseñada. A lo mejor aquí también fue un poquito de no conocimiento de la autoridad o también un poco de decir, ¿saben qué? Ya, no vamos a hacer el pleito y vámonos a hacer esta desviación porque ya no queremos pelear en esto. O sea, me parece que fue un poco de desidia de la autoridad. Ese es el punto central, la desidia, que es un poco lo que ocurrió acá. Por ejemplo, más o menos lo que pedía nuestro cliente en este punto, Maestro, pero por ejemplo, en el caso que usted dice que era lo del metro, pues el metro se supone que también es un interés social y lo perdió el Estado, pues, el juicio. o sea,
lo perdió el juicio, pero se construyó la obra. A lo que me refiero, en el caso de la compañera Sandra, no debieron por qué haber desviado la obra. O sea, al final de cuentas, creo que ahí le faltó más a pues le faltó mucho a la autoridad. La verdad es que sí hizo mal la autoridad en hacer esa desviación, porque dijo, ¿sabes qué? Aunque me gane el amparo, yo voy a continuar y te voy a indemnizar al final, sí. Va a haber un complemento y sustituto, sí, pero yo cumplí con la obra pública, ¿me entiende? Ahí va. Sí, no, lo entendemos. Por eso yo le platicaba esta situación, porque hasta donde yo tenía entendido, siempre se construyen, se indemniza, y por eso le comentaba este caso, pues. Pero sí me queda claro, gracias. Sí, muy bien. Ahí va. Lo que ocurrió en nuestro momento, nuestro cliente no quería los 300 y tampoco pedía el valor de comercial del inmueble. Decía, a mí denme 1 millón y me doy por satisfecho. Sale, se acabó. La autoridad dijo, no fundó y motivó debidamente la causa. Para el 2013 se resolvió favorable al particular. ¿Y saben ahora cuánto le tuvo que pagar el Estado? Esa cantidad, 3 millones de pesos. ¿Se entiende? Porque ya no podemos tampoco destruir la obra. Lo que tenemos que hacer es indemnizar, pero indemnizar con el valor comercial del inmueble. Y entonces nuestro cliente lo que pasó del 2008 a 2013 es de que iba a recibir 300 y ahora recibió 3 millones de pesos. ¿Se entendió el caso? Álvarez, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, profe. Creo que a lo que comentaba el compañero es que en este caso, ¿cómo es que se perdió si al final de cuentas es para un uso de la comunidad, pues? Pues es que el tema es que ese es el punto. A veces la autoridad no funda ni motiva adecuadamente. Y la verdad, honestamente, le voy a decir una cuestión. El Estado es un muy mal litigante, muy mal litigante. No sabe litigar, no sabe argumentar adecuadamente el Estado. Tiene muchas deficiencias. Entonces, ¿por qué lo perdió? Por esas deficiencias, mi estimado Álvarez. Por esas deficiencias lo pierde el Estado. Como dijo la compañera, normalmente no es que ganen, sino simplemente que construyen la obra pública. Pero el detalle es que al final tiene que indemnizar por esa construcción de obra. Y si ganaste el amparo, pues bueno, el objeto es en particular es pues que me indemnices conforme al valor de comercial del inmueble y no a un valor catastral, ¿verdad? Porque al final de cuentas se va a llevar a cabo la compra forzosa si se demuestra la causa de utilidad pública. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Gracias. Ok, a ver, les hago una pregunta, a ver si me han puesto atención. ¿Y qué pasaría? Imaginen que resulta que, que se lleva a cabo la expropiación, nos vamos a juicio y después de juicio le gana a la autoridad y cuando vemos no hay ninguna obra pública. Lo que construyó lo que construyó el gobernante es su palacio privado. Ahí saben que sí puede pasar. Destruir Quedarse la con la propiedad. propiedad. ¿Sabes qué? Ahí sí podemos decir, no, ¿sabes qué, canijo? Te pasaste de lanza. Te fuiste muy alborazado. Vamos a destruir tu propiedad porque vamos a regresar las cosas al estado que se encontraban. O llega un acuerdo tú, autoridad, aparte de que vas a tener responsabilidad penal y administrativa por este desvío de recursos, llega un acuerdo y de tu propio patrimonio, gobernante, de tu propio patrimonio exgobernante, indemniza al particular. A ver si lo acepta. Y aparte, vas a ser responsable penalmente, civilmente, administrativamente y políticamente responsable. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Compañeros, vemos la siguiente figura. La confiscación. La confiscación es una cuestión que consiste en el apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles que eran propiedad de un particular
y lo realiza el Estado, pero sin respaldo en preceptos jurídicos, prohibido por el artículo 22 de la Constitución. ¿Sale? ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Qué significa este tema de la confiscación? Que es totalmente ilegal. Imaginen varios supuestos. Ahí va. Primero, la autoridad llega a nuestro domicilio. ¿Sale? Y resulta que sin una orden, resulta que sin ningún orden de cateo, sin ninguna causa que funda y motive el acto de molestia, la autoridad ingresa a mi domicilio, ya ahí se encuentra determinados bienes que a juicio de la autoridad fueron obtenidos derivados de la delincuencia organizada de un acto ilícito y decide apropiarse de ellos, ¿sale? E ingresarlos al patrimonio del Estado. ¿Esto que está haciendo es legal, compañeros? Esto que está haciendo, No, no, es un acto ilegal. Es un acto que prohíbe el artículo 22 y no derivó de una investigación criminal, porque si no, hubiese sido una orden de cateo y se hubiese hecho el decomiso correspondiente de los bienes, que esa es la figura administrativa adecuada. ¿Lo entendemos? y si hubiera primeramente asegurado la finca, Alex. Pero bueno, si hubo un aseguramiento, pudiésemos hablar de un procedimiento de naturaleza penal, actuando dentro del marco de derecho. Pero en este decomiso, en este ejemplo que le estoy dando, ¿realmente el acto que realizó el Estado fue legal? No, no es legal, ¿verdad? Pero No, si hubiese un tema que usted me plantea, entonces podríamos hablar de un tema de un decomiso. Entonces, aquí es la privación de los bienes de ese particular, pero es señalado por una autoridad judicial o administrativa a favor del Estado. ¿Por qué? Por una infracción a una norma penal o administrativa. ¿Se entiende? Te decomises ese bien para asegurar el cumplimiento de una obligación penal o administrativa que cometiste, ¿verdad? Para la reparación en materia penal del daño que le hubieses causado a la víctima. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, pongamos un caso muy particular. Había un tema de una artista que resulta que el Estado la había, a ver, esto pasó, ahí va, ¿eh? Fíjense que esta actriz resulta que no había pagado impuestos durante muchos años. Entonces perdió un asunto contra Hacienda y se le determinó que tenía que pagar N cantidad de dinero. ¿Sale? Y para asegurar ese pago, se decomisó un bien de su propiedad que tenía posesión esta persona, pero el Estado ya lo había asegurado para verificar el cumplimiento de esa obligación. Y resulta que esta actriz lo vendió a un tercero, a pesar de que se encontraba en esta situación, cometiendo un delito de esta naturaleza, además de la cuestión tributaria que tiene que pagar. ¿Lo entendemos? ¿De qué derivó el decomiso de ese bien? De un procedimiento administrativo. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Ahora bien, en el ejemplo que les puse con antelación, resulta que la autoridad llega a mi domicilio, pero ¿qué creen? Esa autoridad funda y motiva adecuadamente el acto de molestia que me está realizando, y en esa situación, en ese acto de molestia que está materializando la autoridad, resulta que derivada de esa orden de cateo,
en la cual el juez de control señaló que posiblemente se iban a encontrar productos derivados de la comisión de un delito, entonces ahora sí, lo que me dijo usted, mi estimado amigo, se van a asegurar de forma precautoria. ¿Entendemos? Porque aún todavía no resolvemos la causa penal para saber si esos bienes eran productos de una actividad delictiva. ¿Lo entendemos o no, compañeros? Si de la resolución penal se determina que esos bienes sí tuvieron objeto con el tema de una actividad ilícita y como consecuencia de la sanción penal, además del tema de la privación de la libertad, se estimara una cuestión de, pues, ¿sabes qué? Y este bien, esos bienes del decomiso van a ser ahora del Estado, que los va a transmitir para la reparación del daño que le cometiste a la víctima, y en todo caso, eso va a ser la importancia de estos bienes objeto del decomiso. Y si fue un delito contra el Estado, ese decomiso va a servir y vamos a aprovecharnos de esos bienes en beneficio del Estado. ¿Se entendió, compañeros? Compañeras, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Bien. Siguiente figura. Ahí va. Atentos, por favor. Y antes de empezar esa figura, les voy a compartir el siguiente video. Ahí voy. Ahí voy, mucha atención, por favor. Lo estoy buscando. ¿Dónde está? Escritorio. Ok. Listo. Vamos a empezar con la siguiente figura, que es la nacionalización. Iniciamos. Bully Magnets presenta. Cada 18 de marzo se conmemora el Día de la Expropiación Petrolera, un día muy importante que realmente nunca sabemos cómo festejar. Yo uso un sombrero de torre petrolera. Yo me doy un baño completo de petróleo crudo. A mí me bautizaron como Expropiación Petronila. Sí, porque este día recordamos cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó el control de la industria petrolera de las empresas extranjeras para convertirla en una empresa nacional. ¡Largo de aquí, engendros del mal! El petróleo es propiedad del pueblo de México. ¡Pagarás por esto, Cárdenas! ¡No te olvidarás de nosotros! No lo creo. Ahora prueben las llamas de mi petróleo. Bully Magnet se disculpa por la exhibición incorrecta de un hecho histórico tan importante, pero lo hacemos porque este es un tema pero muy aburrido. Nuestra historia comienza a principios del siglo XX. En ese entonces, el gobierno de Porfirio Díaz dio la bienvenida a las empresas de extracción petrolera que le significaban algunas ganancias económicas y políticas a su gobierno. Puede usted explotar, perforar, extraer, contaminar, quitarle la tierra a la gente y azotar a sus empleados. Todo lo que sea necesario. Excuse me, señor presidente. ¿Dijo usted azotar? Bueno, puede lapidarlos, explotarlos o casi esclavizarlos. Lo que sea necesario para que su negocio funcione. En ese momento, las industrias petroleras tenían el consentimiento del gobierno para hacer prácticamente cualquier cosa. Y gracias al estallido de la Revolución Mexicana, esta situación se prolongó por más de 30 años sin ninguna consecuencia. Sin embargo, para el plan seccional de Lázaro Cárdenas en 1934, se buscaba que el gobierno tomara el control de los recursos naturales del país, tal como lo establecía la Constitución de 1917, y esto incluía al petróleo y a la minería. Lázaro Cárdenas hace valer la Constitución. Lázaro Cárdenas resguarda la soberanía nacional. ¡Así se habla! Esa tarea no sería fácil, pero las condiciones laborales de los trabajadores petroleros en 1934 eran tan severas que para 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para 1936 se entablarían negociaciones con las empresas para mejorar las condiciones laborales en todo el país. Bien, sus demandas están muy bonitas, pero no me importan. Sí, lo he pensado bien y básicamente no me interesa lo que piensen, sienten o necesiten.
Además, no tengo dinero para eso, así que pasen buena tarde, caballeros. ¡Maldito ratero! ¡Debe mucho dinero! ¡Qué injusto que se muera! ¡Injusticia! 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 Para mayo de 1937, la situación estalla y el sindicato llama a huelga general en todo el sector petrolero. El gobierno de Cárdenas respalda la legalidad de las demandas de los trabajadores. Por otro lado, las empresas se ampararon argumentando que no tenían los recursos suficientes para obedecer las peticiones del sindicato. Pasó el tiempo y la situación comenzó a prolongarse por semanas. Amigos obreros, comprendo y apoyo sus demandas, pero creo que es tiempo de que regresen a sus labores con los petroleros. O sea que ¿cómo? ¿Apoya la huelga pero quiere que nos regresemos a trabajar? ¡Eso no tiene sentido! Compañeros, es que sin su trabajo el país se queda sin combustible y todo se vuelve muy complicado. Miren, incluso tuvimos que venir aquí en carruaje a falta de gasolina. Pero lo importante es que estoy aquí con ustedes y sus demandas serán atendidas. ¡El Tata está con nosotros! ¡El Tata nos cuida! ¡Sí, nos cuida! Cárdenas ganó tiempo para negociar, por lo que asignó una comisión para establecer si las empresas tenían o no los recursos para pagar las prestaciones y salarios que la ley asignaba. Al finalizar la investigación, era evidente que las empresas petroleras tenían recursos y ganancias de sobra para pagar a sus trabajadores. Bueno, pero es que igual no les quiero pagar. El gobierno dio un ultimátum a las empresas petroleras. Tenían que pagar y regularizarse ante la ley a más tardar para la primera semana de 1938. Las empresas se negaron y buscaron ampararse nuevamente sin éxito. Así, para el 16 de marzo se declaró que las empresas petroleras se encontraban en rebeldía. Y es aquí cuando el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas manda un comunicado oficial a toda la nación. Pueblo de México, a partir de este comunicado, decreto públicamente la expropiación de todas las empresas petroleras. No solamente porque son unas abusivas con sus empleados, sino porque se atrevieron a mentir sobre sus recursos y a desobedecer un mandato directo. Y nadie debe desobedecer al Tata. Que quede bien claro. Lázaro Cárdenas, el presidente al que nadie jode. La expropiación incluía los bienes físicos de las empresas en el país, las extractoras, refinerías, ductos y despachadoras. Sin embargo, al irse las empresas, también se fue el personal capacitado para operarlas, lo cual fue un grave problema al inicio de la expropiación. ¡Ya verás, México! Ya llegará un día donde nos rogarán que regresemos por su petróleo. Ustedes solos nunca podrán con este negocio. ¡Nunca! Sí, lo que digas. Ahora fuera de mi país. La expropiación causó grandes conflictos diplomáticos entre México con Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, que incluso hicieron un boicot para sabotear a la empresa petrolera mexicana. Además, hicieron campañas negras contra el turismo nacional, así como otras artimañas como represalia. Sin embargo, los avances del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional lograron compensar los vacíos que dejaron el personal y la tecnología extranjera para fortalecer la naciente industria petrolera, que por suerte se vio fortalecida gracias al inicio de la Segunda Guerra Mundial y al cese de hostilidades diplomáticas con México gracias a este mismo conflicto, lo que puso a México en una situación muy conveniente frente al conflicto internacional. Y gracias a esto, México tuvo la oportunidad de iniciar una época de riqueza y crecimiento gracias al negocio petrolero que expropió Lázaro Cárdenas. Aunque eso ya es otro tema que también pueden ver en un video que tenemos en este canal. Y eso es todo por el momento. Yo soy su amigo Reinhardt. No olviden dejarle like a este video si aprendieron algo nuevo o si simplemente pasaron un buen rato. Suscríbanse, dejen sus comentarios que todos los leemos y no olviden quedarse hasta el final para ver las recomendaciones porque tenemos muchos más videos. ¡Nos vemos! Vamos a iniciar. ¿Sobre qué creen que verse? Sobre el tema de la nacionalización. ¿Sale? Ahí va. ¿Sí me escuchan, verdad, compañeros? ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien. Sí se escucha, maestro. Sí, se escucha. Nacionalización. Ok. La potestad que tiene el Estado para asumir
y recobrar una actividad económica que había estado sujeta a la acción de los particulares. En el caso de que vimos a continuación, vemos la cuestión del petróleo, que principalmente se encontraba en manos de los Estados Unidos, ¿sale? De Gran Bretaña y de Holanda, principalmente. Estas eran las naciones que tenían temas con la cuestión del petróleo. Ahí va. Gran Bretaña y Holanda. Muy bien. Ok. Porfirio Díaz permitió que estas naciones fueran muy invasivas con el tema de nuestro petróleo y la cuestión de los recursos. Lamentablemente, México cedió mucho en estos temas del petróleo y destacamos que se celebraron unos tratados llamados de Bucareli, en los cuales México se comprometía a no producir ninguna riqueza y a no hacer ningún reclamo en relación del petróleo. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la Constitución, ¿qué creen que establecía, compañeros? La propiedad originaria. El descontento de Cárdenas está en resoluciones judiciales. Inclusive fueron asuntos muy relevantes porque llegaron hasta la Suprema Corte, y a pesar de que la Suprema Corte resolvió a favor de los trabajadores, ¿qué creen que pasó? Muy bien. ¿Qué creen que pasó? Pues finalmente prácticamente no pasó nada. No dieron cumplimiento a lo que decía el artículo 27 de la Constitución. Con Cárdenas se nacionalizó. Y a ver, no crean que se les quitó y los dejamos sin recursos, ¿eh? Porque ustedes creen que no nos hubieran intervenido militarmente si no se hubiera pagado. ¿No creen que hubiera habido alguna intervención militar? Y hay una imagen, compañeros, del pueblo de México en el Palacio Nacional, que ¿qué creen que está recibiendo Cárdenas del pueblo? Gallinas, huevos, llevaban sus bienes más preciados, hasta la gente más humilde llegaba y daba recursos con la finalidad de que se expropiara esa industria, de que se nacionalizara y de capital extranjero pasara a propiedad originaria de la nación. Es un hecho muy importante lo que ocurrió en esa ocasión del 18 de marzo de 1938. Pero sí se entiende lo que consiste la figura de la nacionalización, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y podríamos hablar inclusive de la nacionalización de la industria eléctrica. Y en este punto déjenme mostrarles algo bien interesante, porque también quiero destacarlo. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Les vamos a mostrar. Ok. Hay un discurso bien interesante de Adolfo López Mateos en relación de la nacionalización de la industria eléctrica. Déjenlo, busco, por favor. Ahí voy, ¿eh? ¿Sabes por qué conmemoramos la nacionalización de la industria eléctrica? Porque es una celebración importante para México y para las y los trabajadores de la CFE, ya que la nacionalización marcó un momento trascendental al otorgarle a la nación el control de los recursos para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto trajo un gran crecimiento para la CFE y en consecuencia para México. Sucedió en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, quien se caracterizó por tener una clara visión de justicia social y distribución equitativa de la riqueza.
Hasta antes de la nacionalización, la industria eléctrica en el país estaba dominada por varias compañías eléctricas de capital extranjero que surgieron desde el Porfiriato. Estas compañías extranjeras coexistían con la CFE. Sin embargo, dejaron de generar electricidad y para la década de los 60, la CFE les vendía el 70% de esa energía para su distribución. El servicio de energía era precario, de mala calidad, con altas tarifas y se proporcionaba solo a las grandes ciudades y a las zonas industrializadas, olvidándose del resto de la población. No había un criterio social ni de justicia en la distribución de la energía eléctrica. Por eso, el presidente López Mateos inició en abril de 1960 la compra de 16 empresas eléctricas, poniendo en manos de México el control, la administración y la operación de la industria eléctrica mexicana. Además, adicionó un párrafo al artículo 27 constitucional, donde se hace constar que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga como objeto la prestación del servicio público. De esta forma, el 27 de septiembre de 1960 se consolidó la nacionalización de la industria eléctrica. A partir de ese momento, se destinó más de la mitad del presupuesto al desarrollo de la infraestructura eléctrica. Se consolidó el sistema eléctrico nacional, se unificaron posteriormente las frecuencias e interconectaron los sistemas para asegurar el suministro eficaz y llevar la energía eléctrica a todos los rincones del país. Gracias a la nacionalización, hoy contamos con una industria eléctrica propia que pertenece a todas y a todos los mexicanos. Motivo suficiente de celebración. Comisión Federal de Electricidad. ¿Quedó claro el tema de la nacionalización? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a otra figura que se llama esquilmos, que es un aprovechamiento del Estado sobre desperdicios, desechos y sobrantes. La chatarra, bienes muebles que no son utilizados o son abandonados por particulares, que en cierta forma pueden ser utilizados por el sector público para atender necesidades sociales. Entonces, todos esos desperdicios, toda esa chatarra, todos esos bienes muebles abandonados, el Estado se puede aprovechar de ellos y de alguna manera obtener algún beneficio o obtener algún dividendo. ¿Entendemos qué es el esquilmo entonces, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? Ok. Muy bien. Ahí va. Siguiente punto. La facultad sancionadora del Estado. El Estado hace cumplir la infracción a sus disposiciones administrativas. ¿Listos para este tema? Acuérdense que al final de cuentas lo que se busca con esta facultad sancionadora del Estado es el mantenimiento del orden y la paz pública en todas sus esferas, hacer cumplir sus disposiciones, sancionar la falta de observancia a la normatividad relativa, no cumplir con las disposiciones de derecho público. En este punto, para hacer cumplir estas disposiciones, vamos a encontrar la policía administrativa. En este punto recae la obligación de hacer cumplir, de sancionar la falta de observancia a reglamentos de policía y de tránsito. ¿Vamos bien? Te pasas un semáforo, te estacionas en un lugar prohibido, cometes una infracción de tránsito, pues bueno, vas a ser objeto de una sanción, vas a ser objeto de que pagues una contribución al Estado en una emisión administrativa que vamos a llamar multa. ¿Entendemos eso, compañeros? Ok. En este punto tenemos el poder público, que es una expresión que el Estado, a través de instituciones concretas, va a hacer cumplir, va a manifestar
la facultad sancionadora que tiene el Estado. La facultad de hacer cumplir estas disposiciones. En esta potestad administrativa vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va. 1. Esta potestad sancionadora vamos a encontrar que es una de las facultades propias de los poderes estatales. Lo posee la administración en cumplimiento integral de su función administrativa. Entonces, en pocas palabras, el Estado va a hacer cumplir estas disposiciones porque de no hacerlo, de no llevarlo a cabo, esto pudiese conllevar a un incumplimiento de normas administrativas. Esta facultad, esta potestad sancionadora, se encuentra establecidas en reglamentos. La tenemos señalada en leyes, en reglamentos. ¿Ok? ¿Entendemos esto? ¿Dónde se encuentra el fundamento del Estado para sancionar, para hacer cumplir la norma? ¿Está claro? Siguiente. Imperativa. Es una negociación, es un acuerdo, es un tema, ay, particular. ¿Quieres cumplir con esto? Ay, por favor, ¿te puedes someter de forma voluntaria? Es un consenso, ¿no? ¿Verdad? Es una instrucción, es un mandato, es un poder que ejerce la autoridad. ¿Sale? Y si no cumples con ella, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿Qué sucede? Hay una sanción, hay una pena, hay una consecuencia. ¿Sale? Si después de esto ya te sancioné, después de un procedimiento de naturaleza administrativa, ya determiné tu responsabilidad y aún así decides no cumplir con esa sanción, con esa multa, con esa pena impuesta, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos la siguiente función, que es una función ejecutiva. ¿Qué significa esto? Hacer cumplir la disposición que se estableció en esa sanción administrativa. ¿Y cómo la voy a hacer cumplir? A ver, la sanción es que tengo que pagar N cantidad de dinero derivado del incumplimiento de mis obligaciones tributarias. Y resulta que debo 5 millones de pesos, pero yo tengo un patrimonio que más o menos llega a 10 millones de pesos. En esa facultad ejecutiva, ¿qué va a hacer el Estado, compañeros? Con mi patrimonio. ¿Lo va a afectar o no le va a hacer nada? Lo va a afectar, ¿verdad? Me va a embargar bienes. Van a ser objeto de posiblemente de un decomiso. Posiblemente se apropiará de ellos y los venderá. Y de esa venta, pues va a cubrirse esta sanción, esta multa impuesta. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y bueno, por supuesto que también estas consecuencias podemos llevarla a la vía jurisdiccional y que también, por supuesto, un juez perteneciente al Poder Judicial se pronuncie sobre esta situación en particular. Muy bien. Tenemos la cuestión de las sanciones administrativas que se van a imponer por violaciones a las disposiciones legales. ¿Sale? No se cumple con lo que ella ordena, no se cumple con lo que ella prohíbe. Por eso, estas leyes administrativas, estos reglamentos de policía y buen gobierno, este incumplimiento a estas disposiciones, nos va a conllevar, pues, a establecer estas sanciones de naturaleza administrativa. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una sanción administrativa, compañeros? ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es una sanción administrativa? Pues en las multas económicas. ¿Infracciones? Las multas, las infracciones. ¿Qué más?
Por ejemplo, si tiro... Como el trabajo social, Ok, eso puede ser también una sanción administrativa, ¿no? Y querer ir alcohol en la vía pública, tirar incluso hasta basura, profesor, escombro. Exactamente, eso constituye una sanción administrativa, ¿verdad? ¿Se entiende? Y el Estado tiene que hacer cumplirlas, porque si no, si somos blandos, compañeros, peor, ¿eh? Peor. Aquí en el Estado de México hay una línea que se llama Metrobús, que son autobuses articulados que tienen carril especial. Les digo una cosa, la autoridad siempre fue muy flexible. Nunca hizo nada con ese carril confinado y muchos automovilistas se pasaban por ese carril confinado. Pasaron más de 10 años y no había ninguna, aunque estaba reglamentada una sanción, no pasaba nada. Ahorita la autoridad dice, no, ya basta. Y ahora ya hay policías que están levantando sanciones administrativas y las personas dicen, no, pero nadie nos decía nada. Era permitido eso. ¿Qué pasa si el Estado no hace cumplir la ley, compañeros? ¿Qué pasa si el Estado deja pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir, compañeros? ¿Hay un cumplimiento de las normas administrativas? ¿Hay un efectivo respeto a un Estado de Derecho? Pues sí, no, porque ¿verdad? ¿Mande? ¿Juan? No, maestro. No lo hay, ¿verdad? Entonces es muy importante el tema de la sanción administrativa. Es una función fundamental para hacer cumplir estas disposiciones. Hablamos de un tema de justicia administrativa cuando hacemos mención de los medios legales para salvaguardar los derechos del gobernado frente a actos de la administración pública. ¿Se entiende esto, compañeros? Es decir, si en esta actuación la autoridad administrativa causa una afectación a la persona, al patrimonio y la persona afectada logra demostrar la afectación de este acto de autoridad, esta persona tiene esta justicia administrativa para defender sus derechos y dejar sin ningún efecto el acto de autoridad que los trastoca, que los lesiona, que los afecta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Continuando, tenemos la jurisdicción administrativa. En este punto, vamos a ver que su función principal es resolver litigios por un órgano imparcial, y en este punto hay que señalarlo, autónomo, para que de manera imperativa y coactiva se resuelva esta controversia. ¿Sale? ¿Vamos bien o no, compañeros? Entonces, a ver, ¿no me confunden justicia administrativa con jurisdicción? ¿O sí, compañeros? ¿Tienen dudas? Entonces, a ver, los mecanismos que tiene el gobernado para defenderse contra actos de autoridad de naturaleza administrativa, ¿cómo lo llamamos? Justicia, jurisdicción. ¿Cómo lo llamamos? Justicia administrativa o jurisdicción. No. ¿Qué es? Justicia. Justicia administrativa. Y el tema de los pasos y el tema de lo que yo tengo que llevar ante un tribunal imparcial, ante un tribunal especializado, ante un tribunal autónomo, que en este caso va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que resuelva si ese acto de autoridad administrativa pues es contrario a derecho y por objeto se tiene que declarar su nulidad. Aquí
¿A qué estamos haciendo referencia? ¿A justicia o a jurisdicción? Jurisdicción. Jurisdicción administrativa, ¿sale? Lo que normalmente esperamos en el tema de la jurisdicción es a dónde la vamos a encontrar enfocada esta jurisdicción. En este punto va a pertenecer Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales contenciosos administrativos de las entidades federativas son órganos autónomos, ¿sale? Son organismos constitucionales autónomos. ¿Entendemos eso, compañeros? No pertenecen al Poder Judicial, ¿sale? Pero tampoco tienen una vinculación, pues, directa con el Ejecutivo por esta autonomía, ¿sale? Por supuesto que posteriormente, a través de unos recursos, este procedimiento puede pasar de la jurisdicción del Poder Ejecutivo a el Poder Judicial, y en la cual, a través de la figura del amparo, puede llegar a conocer de estos actos de naturaleza administrativa. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, planteamos rápidamente la cuestión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal de lo contencioso administrativo que tiene plena autonomía. Va a resolver controversias derivadas de la administración pública federal y los particulares. ¿Entendemos eso? Controversias entre la administración pública federal y los particulares va a resolver este tribunal. No pertenece al Poder Judicial de la Federación. Presupuestariamente pertenece al Poder Ejecutivo, aunque es un órgano autónomo. ¿Está claro o no? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Normalmente este tribunal va a encontrarse conformado por una Secretaría General de Acuerdos, por una sala superior que se encuentra en la Ciudad de México y por salas regionales que tenemos distribuidos por el país, conformada por magistrados supernumerarios. En el pleno de la sala superior tenemos al titular del órgano interno de control, tenemos a la Coordinación General de Auditoría y tenemos a la Coordinación General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, más o menos para que lo vayamos conociendo. Además, vamos a tener este órgano que es una junta de gobierno y administración. Esta se va a encontrar conformada de la siguiente manera: por una Secretaría Operativa de Tecnologías, Información y Comunicaciones, que a su vez tiene dos subdirecciones: Dirección General de Infraestructura, Cómputo y Comunicaciones, y la Dirección General de Justicia en Línea para el procedimiento en línea que lleva a cabo ese tribunal. Y tenemos la Secretaría de Operativa de Administración, que tiene el área de recursos humanos, programación y presupuesto, recursos materiales y servicios generales, y la Dirección General de Sistema de Carrera. Sale para la estabilidad de los trabajadores de esta dependencia. Y para concluir, compañeros, tenemos que este tribunal va a tener una atribución muy importante en relación a la Junta de Gobierno y de Administración, con la sala auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración. Tenemos una Dirección General de Archivo, unidad de enlace y unidad de peritos, y tenemos la Dirección General de Comunicación Social, la cual tiene una Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. ¿Ok? Prácticamente solamente les quiero mostrar un procedimiento
contencioso de esta naturaleza. Ahí está. Presentamos nuestra demanda. En este caso vamos a hablar de un juicio de nulidad. Presentamos nuestra demanda. Si nos previene, tenemos 5 días para hacer la aclaración de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Sale? Si no presentamos ese requerimiento, se va a desechar nuestra demanda. Muy bien. Si nuestra demanda es admitida a trámite, se va a dictar un auto admisorio y se da un plazo de contestación de 30 días para la autoridad para que responda. En este caso, lo que va a hacer este tribunal es la suspensión, que es una de las medidas cautelares. ¿Qué es la suspensión, abogados y abogadas? ¿Cuál es el efecto de la suspensión? ¿Por qué inicia este procedimiento? Si yo no suspendiera el acto de la autoridad administrativa, ¿qué va a pasar con ese acto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre, compañeros? Ya entra en vigor. Ok, aquí está el acto de autoridad administrativa. ¿Sale? Inicia un procedimiento de lo contencioso administrativo para declarar su nulidad. ¿Qué pasaría si no se desordenara la suspensión de este acto? Como nos dice, en este caso se va a materializar y puede ser que cuando se resuelva este asunto, pues ya no tengamos nada que resolver. ¿Por qué? Porque la autoridad ya materializó el acto. Entonces, el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que se encuentran y esperar a que se resuelva este juicio en lo principal. ¿Entendemos cuál es el efecto de la suspensión? Detener los efectos del acto de autoridad. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, como señalamos, la suspensión de la ejecución se va a tramitar por cuerda separada y se va a rendir un informe dentro de las 48 horas siguientes por parte de la autoridad. Se concede o se niega la suspensión provisional dentro de los 5 días siguientes. Entonces, aquí va. Yo presento mi demanda, ¿sale? Aquí está mi escrito de demanda. Aquí va el procedimiento administrativo en lo principal y por esta vía llevo a cabo la suspensión. Se tiene que resolver sobre la suspensión en un plazo de 5 días. ¿Vamos bien? De concederme la suspensión, sus efectos se van a prolongar hasta que se resuelva el juicio en lo principal. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, espero que sí. Tenemos otras medidas cautelares, la apertura de un incidente dentro de las 72 horas siguientes, se dicta una medida previa cautelar dentro de los 5 días siguientes. La más efectiva y la que se recurre en un 98% de los casos es la suspensión. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? La autoridad contesta a la demanda y ya no habiendo ninguna cuestión, se va a establecer un plazo de alegatos dentro de 5 días siguientes que podrá ser ampliado otros 10 días, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal sobre el procedimiento contencioso administrativo. Se va a cerrar la instrucción y la autoridad va a dictar sentencia en un plazo de 30 días, en la cual va a declarar la validez del acto administrativo, va a declarar su nulidad y entonces lo va a dejar sin efectos o lo va a sobreseer. ¿Qué es sobreseer? Que pone fin al juicio, pero ¿qué creen? No se pronuncia sobre la resolución de fondo. Contra esta sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya no hay ningún recurso ordinario, no hay ninguno. Lo que nos queda, compañeros, es la promoción del amparo directo.
Y si la sentencia es en contra de la autoridad, esta sí podrá presentar recurso de revisión. Más o menos claro un procedimiento de naturaleza administrativa. ¿Vamos bien? Ok. Bien, yo sé que muchas de estas materias son complejas por el tema del vocabulario, del lenguaje que se maneja, pero espero que me hayan comprendido en mayor medida todos los puntos que venimos exponiendo en esta sesión. ¿Más o menos van quedando claro? ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Estimados amigos, pues prácticamente esta es la bibliografía que recomienda el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, que son la base bajo la cual se trabajó este material, y normalmente vamos a encontrar este es de los mejores libros, la verdad, el de Rafael Martínez Morales, Derecho Administrativo, primer y segundo curso del editorial Oxford. Uno clásico, muy bueno, muy entendible, pero a lo mejor no tan actualizado, es el de Derecho Administrativo de Gavino Fraga. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, la última actividad, mi estimado licenciado Ángel, para llegar a la conclusión, no sin antes agradecer de corazón su trabajo, su dedicación, su compromiso. Yo sé que es pesado, que es cansado, pero me parece que lo hemos hecho bien hasta este momento. ¿Vamos bien?